Hola, hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿qué tal? Firmar por favor si se ve el slide. Sí se ve, profe. Hola, yo no estaba escuchando. ¿Me pueden confirmar de vuelta por favor? A ver si escucho ahora. Sí, profe, se ve. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Eh, Dale. Pequeños problemas técnicos. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy tenemos que hablar sobre la regulación ácido básica y los sistemas de amortiguación ácido básica que tiene nuestro organismo, que es un tema muy importante. A veces no sé, eh, digamos, tiene mucho de química y, y entonces se hace como un poco pesado de entender las primeras veces que leemos este tema, pero eh, ustedes tienen que siempre tratar de enfocar en lo más importante, en los conceptos principales y después, una vez que ya tienen la base, ir profundizando un poco en los detalles. Vamos a tratar de hacer eso. Yo voy a tratar de explicar de la forma más fácil posible los puntos más importantes y luego vamos a ir avanzando hacia los términos más complejos. Es importante que traten de prestarle atención a este tema ahora, porque ahora ustedes tienen que estudiar este, este capítulo porque va a caer en el examen, ¿sí? Y en la vida profesional de médicos y médicas, muchas veces, a medida que ustedes van avanzando, cuando ya lleguen a los hospitales, ya no van a tener tiempo de leer estos temas así como más teóricos. Pero entender muy bien estos temas ahora les va a ayudar mucho más adelante para entender las alteraciones ácido básicas que vamos a encontrar en muchísimas enfermedades y les aseguro que les va a facilitar mucho la vida si ahora que va a caer esto en el examen, aprovechan y estudian bien y entienden bien. Si no, más adelante va a ser más difícil entender algunas patologías, algunas enfermedades. ¿Sí? Bien, hecha la introducción, como siempre, si tienen alguna duda o pregunta durante la explicación, me avisan y vamos a ir aclarando. Yo voy a estar pendiente del chat también y, y bueno, empezamos desde lo más básico. Recuerden que el ion hidrógeno, o también llamado protón, este es un del átomo de hidrógeno que tiene un protón y un electrón, ¿sí? Y cuando se ioniza, básicamente lo que pasa es que pierde su electrón y queda solamente el protón ahí solito. Bien, por eso que al ion hidrógeno o hidrogenión también a veces se le llama de forma informal simplemente protón. Bien, y la regulación de los niveles de la concentración de iones de hidrógeno es muy importante para, digamos, mantener la homeostasis del cuerpo, igual que los otros iones, ¿sí? Pero la concentración de iones influye en muchos de los sistemas enzimáticos y como ustedes saben, las enzimas son las proteínas que aceleran las reacciones metabólicas que necesitamos para poder vivir. ¿Sí? Entonces, pequeñas alteraciones en los niveles de hidrógeno pueden alterar prácticamente todas las células y funciones del organismo. Y es por eso que la concentración de los iones hidrógeno es muy importante y siempre se mantiene dentro de niveles muy precisos y
muy bajos también en comparación con otros iones. ¿Sí? Para poder mantener estos niveles bajos de hidrógeno, de iones de hidrógeno, tenemos varios sistemas que son los amortiguadores, los pulmones y los riñones, que son los que vamos a estudiar en la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, a ver, con respecto al hidrógeno, fíjense, la concentración normal es en el líquido extracelular es de 0,00004 miliequivalentes por litro. Esto es lo mismo que decir 40 nanoequivalentes por litro. O sea, es muy pequeño. Comparen este número con la concentración normal del sodio, por ejemplo, que era 142 miliequivalentes por litro en el caso del sodio. En el caso del ion hidrógeno es 0,00004, o sea, el sodio es 3,5 millones de veces superior al hidrógeno en cuanto a su concentración en el líquido extracelular. ¿Sí? O sea, hay muy pocos iones de hidrógeno normalmente diluidos en el líquido extracelular. Y la variación de este número tan pequeño, puede variar solamente entre 3 y 5 nanoequivalentes por litro. O sea, no se puede alejar mucho de este rango, porque si no ya comienzan a aparecer los problemas en los sistemas enzimáticos. ¿Sí? De hecho, que esto sería lo normal. Si yo tengo una desviación de más de 5 nanoequivalentes por litro, generalmente voy a tener una enfermedad, algún tipo de patología. Y fíjense, los niveles compatibles con la vida son desde 10 hasta 160 nanoequivalentes por litro. Estamos hablando de nanoequivalentes. O sea, si yo me salgo por debajo de 10, automáticamente la vida ya no es compatible y el paciente va a morir. Y si sube por encima de 160, también. ¿Sí? Entonces, por eso es muy, muy importante que nuestro organismo pueda controlar de forma muy precisa los niveles de hidrógeno. Ahora, recordando cuestiones básicas de química, ¿sí? Un ion hidrógeno es un protón liberado de un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tenía su protón y su electrón que orbitaba más o menos a su alrededor. Esta representación no es científicamente correcta, pero bueno, para nuestro propósito nos sirve, ¿sí? Entonces, este ion hidrógeno lo que va a hacer hidrógeno, lo que va a hacer cuando se ioniza es simplemente perder su electrón, ¿sí? Pierde su electrón y entonces queda aquí el ion hidrógeno. Este sería hidrógeno. H2 es hidrógeno, no, H2 es helio, ¿verdad? No recuerdo muy bien de la fórmula, pero bueno, este sería un hidrógeno, es H solamente, porque no tiene neutrones. El hidrógeno con carga positiva sería básicamente el protón. Bien, entonces, ¿qué son ácidos y qué son bases? Los ácidos son moléculas que liberan estos hidrogeniones, moléculas que pueden liberar este tipo de iones de hidrógeno cuando están en una solución, ¿sí? Esto sería entonces un ácido. Bien, libera hidrógeno. Y sin embargo, las bases son moléculas que capturan hidrógeno cuando están en solución. Bien, estas serían las bases. Entonces, esa es la diferencia entre ellos. Los ácidos liberan hidrógeno y las bases son capaces de capturar hidrógeno libre. Entonces, el término base generalmente se usan como sinónimos, ¿sí? Alcalino viene de ahí. Y generalmente esto nosotros vamos a tener en cuenta cuando definimos algunas enfermedades como acidosis o alcalosis. La acidosis es cuando en el organismo hay un exceso de iones de hidrógeno y alcalosis es cuando hay un déficit, cuando hay muy poco ion de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, conceptos básicos de química que tener en cuenta. Ahora, los ácidos y las bases se van a clasificar
cada ácido puede ser un ácido fuerte o un ácido débil. Y las bases lo mismo, pueden ser bases fuertes y bases débiles. ¿De qué depende si un ácido o una base es fuerte o es débil? Básicamente depende de lo siguiente. A ver, imagínense, tengo aquí una solución, bien, y yo voy a agregar ahí mi ácido o mi base, ¿sí? Voy a agregar aquí en la solución. Y pueden pasar dos cosas, ¿bien? Pueden dividirse, disociarse totalmente o pueden disociarse parcialmente, ¿sí? Entonces, vamos con ejemplos para que sea más fácil. Imagínense un ácido fuerte primero. Comenzamos con un ácido fuerte. Vamos a pintar voy a escribir con azul. Un ácido fuerte es un ácido que al introducirle dentro de una solución se va a disociar, se va a separar completamente. Un ejemplo de ácido fuerte es el ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico es hidrógeno más cloro, así. Ácido clorhídrico, ¿bien? O sea, es este. Tiene un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Entonces, cuando yo meto dentro de el ácido clorhídrico, cuando meto dentro de la solución, lo que va a pasar es que el 100% de este ácido se va a disociar, o sea, quedar por su lado y el cloro va a quedar por su lado, básicamente, ¿sí? Entonces aquí tengo hidrógeno con carga positiva y el cloruro con carga negativa. Se separan, ¿sí? Entonces, un ácido es fuerte cuando al introducir dentro de una solución se separa completamente, ¿sí? Sin embargo, un ácido es débil cuando al introducir dentro de una solución se separa de forma parcial, ¿sí? Un ejemplo de ácido débil es el eh, ácido carbónico. A ver, está en este color, vamos a escribir en rojo. Entonces, un ácido débil es el ácido carbónico. Ácido carbónico es H2, CO3, ¿no? Creo que sí. Cuando no está disociado es así. Bueno, entonces tengo aquí mis átomos de hidrógeno, H2, CO3. Bien. Entonces, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Cuando introduzco dentro de la solución, esto se va a disociar en un hidrogenión y el resto sería HCO3 con carga negativa, que sería un bicarbonato, ¿sí? O sea, esta sustancia libera un hidrógeno, un ion hidrógeno, por eso es un ácido, ¿sí? Y el resto de la molécula queda así, sería el bicarbonato. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, en el primer caso, al disociarse, al meter dentro de la solución, esto desaparece porque el 100% del ácido fuerte se va a disociar, ¿sí? En el caso de los ácidos débiles, un porcentaje se mantiene en forma de ácido y un porcentaje se disocia, ¿sí? Y esto puede ir en ambos sentidos, o sea, esto de aquí puede volver a formar el ácido y este ácido puede volver a disociarse. Eso ya depende de sus propiedades. Bien, entonces esto sería un ácido fuerte, el 100% se disocia y un ácido débil se disocia de forma parcial. Bien, las bases, lo mismo, una base fuerte y una base débil. Una base fuerte al ingresar dentro de una solución se disocia completamente, ¿sí? Una base fuerte, por ejemplo, es el hidroxilo. Entonces, a ver, aquí, el OH negativo. Entonces, al introducir el OH dentro de el hidroxilo dentro de una solución, ¿sí? El OH está solito aquí. Al introducir dentro de una solución, tiene como una altísima, altísima afinidad para captar iones de hidrógeno. Entonces, muy probablemente dentro de la solución,
el OH se va a unir, el OH negativo se va a unir hidrógeno, ¿sí? Y esto va a formar agua, ¿sí? Va a formar aquí agua, H2O. Vamos a hacerle en otro color para que quede H2O, que es agua. Bien, entonces el ácido, perdón, la base fuerte tiene una altísima capacidad de captar hidrógenos de forma muy rápida, muy rápida, ¿sí? Mientras que una base débil, de vuelta, va a captar hidrógeno, pero de forma parcial, ¿sí? De forma parcial. Entonces, un ejemplo de base débil, justamente entonces, pongo aquí HCO3, ¿sí? Cuando meto bicarbonato en una solución, una parte de ese bicarbonato se va a unir al hidrógeno y va a convertirse en ácido carbónico, H2CO3, ¿sí? Pero otra parte va a quedarse en forma de bicarbonato, o sea, no se une el 100% del bicarbonato, no se va a unir a hidrógeno, solo una parte se va a unir. Bien, por eso es una base débil. La mayoría de las sustancias que van a regular el sistema ácido básico de nuestro organismo son ácidos débiles y bases débiles, ¿sí? Los principales son el ácido carbónico y el bicarbonato. Entonces, los más importantes son ácido carbónico y bicarbonato, principalmente. Bien, entonces, son esenciales para la regulación ácido básica normal, sí. La mayoría son débiles. Dentro de la regulación ácido básica normal son ácidos y bases débiles. Bien. Ok, ahora, la concentración de hidrógeno en la sangre se va a mantener en límites muy estrechos, como ya vimos, ¿sí? Y para eso nosotros utilizamos una escala logarítmica que es el pH. Acuérdense que el pH es una absoluta que ¿sí? Todo lo que queda por debajo de 7 es ácido y todo lo que queda por encima de 7 es básico, ¿sí? Básico o alcalino. Generalmente se usa más este término, alcalino, por encima de 7. Entonces, el pH es una escala logarítmica y se utiliza generalmente para medir la concentración de iones de hidrógeno de una forma más cómoda, para que sea fácil de entender, ¿sí? pH bajo, entonces es ácido. ¿Qué quiere decir si un ambiente es ácido? Que hay altísima concentración de iones de hidrógeno. Y si un pH es alto, es alcalino, significa que hay baja concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? Porque el ion hidrógeno lo que hace es darle acidez al medio. Entonces, fíjense que los rangos dentro de lo que vamos a movernos son muy pequeños. El pH normal tiene que estar muy cerca del neutro, ¿sí? Muy cerca del neutro. Entonces, de forma muy general, el pH normal de la sangre es de aproximadamente 7,4. ¿Sí? Todo lo que esté por debajo de 7,4, bueno, siempre se da un rango, ¿sí? Aquí estaría lo normal. Siempre se da un rango, ¿no? Como es normal, vamos a escribir en verde, ¿sí? Se da pequeño 7,35 hasta 7,45. Este sería mi rango normal, ¿sí? Todo lo que queda por debajo de 7,35 es acidosis. Y todo lo que queda por encima de 7,45 es alcalosis. Es una alcalosis. Es un rango, como ven, mucho de normalidad.
0,10 o 0,1 es el rango total y es muy fácil salirse de esto, ¿sí? Entonces, los términos de enfermedades como acidosis y alcalosis hacen referencia a estos niveles. Bien, ahora vamos a lo más importante y el punto principal de la clase de hoy, que son los sistemas de defensa primarios. ¿Cómo hacemos para que mi pH del organismo se mantenga dentro de este rango normal y no se salga ni por abajo ni por arriba? Básicamente, el organismo tiene sistemas que van a regular esto y los principales son tres, ¿sí? El primero son los que se llaman el sistema de amortiguadores, que en inglés le llaman buffer, ácidos básicos, que básicamente son moléculas químicas que se agregan a, a un sistema, en este caso a nuestro líquido extracelular, por ejemplo, ¿sí? Y al agregar esos amortiguadores, el equilibrio entre ácidos y bases se mantiene, digamos, se mantiene equilibrado. Si por algún motivo yo comienzo a agregar más iones de hidrógeno, más ácido, ¿sí? Lo que van a hacer el sistema de amortiguador es pasar esos iones de hidrógeno hacia las bases, absorber esos iones de hidrógeno extra que se generan para volver al equilibrio. Si por el contrario yo tengo demasiadas bases, lo que va a hacer es generar más ácido para absorber esas bases y también volver al equilibrio. O sea, es un sistema que tiende a mantener en equilibrio, digamos, nuestras y de bases. Ellos normalmente no van a eliminar oxígeno, sino que simplemente los van a atrapar de forma, no van a eliminar iones de hidrógeno, sino que los van a atrapar de forma temporal para mantener el equilibrio. Lo importante es mantener el equilibrio. Sí, vamos a ver enseguida cómo funcionan estos amortiguadores o buffer. Este sería nuestra primera línea de defensa. Luego tenemos el segundo sistema o la segunda línea de defensa, que sería el sistema respiratorio. El centro respiratorio va a actuar a los pocos minutos. Este de arriba es inmediato, ¿sí? Actúa en segundos para responder de forma inmediata y volver a la normalidad. Luego, este ya actúa en minutos del sistema respiratorio y lo que va a hacer es eliminar dióxido de carbono y por lo tanto eliminar ácido carbónico para poder restablecer, digamos, el equilibrio. Y en tercer lugar tenemos a los riñones. Los riñones, la línea de defensa más potente, pero la que más tarda horas, inclusive varios días en actuar, pero es el sistema más potente. Entonces, estos tres sistemas son los que tenemos que tener muy en cuenta para la clase de hoy. Y tenemos que entender cómo funcionan. Ellos van a actuar de forma coordinada para mantener el equilibrio y para mantener la homeostasis. Bien, entonces comenzamos con el primero, el sistema de amortiguadores o de buffers, ¿sí? Un amortiguador, que también se llama tampón o buffer, es básicamente cualquier sustancia que se a los iones reversibles, ¿sí? Se puede unir de manera reversible. Hay muchos tipos de buffers. Aquí vemos algunos de ellos. Entonces, si yo agrego iones de hidrógeno a esta solución, los iones de hidrógeno se van a unir a esta sustancia. Aquí se unió al fosfato para formar el ácido. Aquí se unió también al fosfato para formar este ácido, ¿sí? Entonces, estos serían ejemplos de buffer. El fosfato es uno de ellos, pero no es el único. Hay varios buffers o amortiguadores que tienen la capacidad de captar hidrógeno, pero acuérdense, de forma reversible. Si hace falta, el amortiguador puede volver a liberar este hidrógeno al medio, ¿sí? Puede volver a liberar. Entonces, generalmente, si la concentración de hidrógeno aumenta demasiado, el buffer lo que va a hacer es unirse, captar ese hidrógeno, capturar para volver al equilibrio.
Si la concentración de hidrógeno disminuye, lo que va a hacer el buffer, el amortiguador, es liberar, soltar ese hidrógeno para volver al equilibrio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para no tener cambios drásticos en la concentración de hidrógenos. Por ejemplo, si yo consumo algo muy ácido o algo muy básico en los alimentos, muy alcalino en los alimentos, mi medio externo y mi medio interno no se van a alterar demasiado porque estos amortiguadores van a actuar a los casi inmediatamente, ¿sí? Solo que tienen un límite, claro. Ahora, dijimos, hay varios amortiguadores. Uno de los ejemplos que vimos aquí es el ion fosfato, ¿sí? Pero otro ejemplo más importante probablemente es el bicarbonato. El bicarbonato es el que cuantitativamente es más importante en el líquido extracelular porque es el más abundante, ¿sí? El bicarbonato entonces es una base débil, ¿sí? Que tiene la capacidad de unirse al hidrógeno de forma reversible. Ahora, el bicarbonato se puede unir al hidrógeno para formar ácido carbónico o también puede unirse al sodio y formar una sal bicarbonato, que es el más abundante, es el bicarbonato de sodio, ¿sí? Básicamente yo tengo aquí mi bicarbonato unido a un átomo de sodio, ¿sí? Así se mantiene dentro del organismo. O tengo aquí el bicarbonato unido a un átomo de hidrógeno, ¿sí? Que es el ácido carbónico. Entonces, generalmente dentro del organismo hay una enzima muy importante que va a estar involucrada en todo lo que tenga que ver con el bicarbonato, que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? La enzima anhidrasa carbónica cataliza esta reacción que vemos aquí. Básicamente lo que va a hacer es unir dióxido de carbono con agua, ¿sí? Al unir estos átomos se forma nuestro ácido carbónico, ¿sí? Que es este de aquí, el ácido carbónico, y luego el ácido carbónico se disocia finalmente en bicarbonato, de color para resaltar el bicarbonato. Entonces, este es bicarbonato y este es ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, esta reacción es muy, muy importante. Acuérdense que como es un amortiguador, esto puede ocurrir en las dos direcciones. Puede ocurrir hacia aquí o puede ocurrir hacia aquí, ¿sí? En las dos direcciones ocurre esta reacción. Entonces, el, el ácido carbónico, ¿sí? Se ioniza para formar hidrógeno y para formar el bicarbonato. En el caso del bicarbonato de sodio, generalmente cuando está en solución se ioniza casi completamente para formar el sodio por separado y el bicarbonato por separado, ¿sí? Pero esto es lo más frecuente, esta reacción es lo más frecuente. Y acuérdense, está catalizada por la enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? La anhidrasa carbónica está presente en muchos tejidos de nuestro organismo. Bien. Ahora, cuando este sistema funciona así, cuando se añade un ácido fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico dentro de nuestro sistema, ¿sí? Se agrega ácido. El bicarbonato actúa amortiguando ese exceso de hidrógeno que fue liberado por este ácido. Este ácido que se agrega lo que va a hacer es liberar su hidrógeno, va a liberar su hidrógeno, este ion hidrógeno va a ser liberado, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí vemos el hidrógeno que fue liberado, ¿sí? Este fue el hidrógeno liberado. Y lo que va a hacer el bicarbonato es entrar, se une con el hidrógeno para formar justamente el ácido carbónico. Luego el ácido carbónico, este ácido carbónico se
disocia a través de la anidrasa carbónica, siempre la misma enzima, ¿sí? Anidrasa carbónica. Entonces va a romper esto en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto es agua y esto es dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono que se forma finalmente puede ser eliminado del interior de la célula hacia el espacio extracelular, ¿sí? Por ejemplo, hacia el plasma o hacia los tejidos. Entonces, esta es la dirección que que van a tener las reacciones cuando hay un exceso de hidrógeno. El bicarbonato entra, se une, se capta ese exceso de hidrógeno y luego va a formar dióxido de carbono. Acuérdense de eso, forma dióxido de carbono. ¿Por qué es importante? Porque el dióxido de carbono se puede eliminar fácilmente. ¿Sí? ¿Por dónde se elimina? A través de los pulmones. Bien. Entonces, este sería el sistema de amortiguación por bicarbonato. ¿Sí? Nosotros podemos cuantificar, digamos, el equilibrio ácido básico, sobre todo a nivel del medio interno, a través de una ecuación, esta ecuación que ven aquí, que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Y lo que hace es permitir calcular el pH de una solución si es que yo conozco la concentración de bicarbonato y la PCO2. ¿Sí? Si conozco estos dos términos, entonces puedo calcular el pH de la reacción, del medio, digamos. Entonces, ¿qué significan estos términos? pKa, a ver, Ka, esto es solamente para, no hace falta que ustedes sepan de memoria, creo, no sé si la doctora va a preguntar en el examen, pero yo no creo, esto es muy de química. Pero Ka básicamente es el constante de equilibrio de la reacción que habíamos mencionado antes. Yo tengo un ácido débil, por ejemplo, cuando entra dentro de una solución, se disocia en la parte ácida por un lado y la parte alcalina por otro lado, ¿sí? Entonces, esta disociación puede ocurrir hacia ambos lados y generalmente está asociada a una constante de equilibrio que se llama Ka, ¿sí? Constante de equilibrio. Y pKa es simplemente el potencial de la constante de equilibrio. O sea, el logaritmo negativo de la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, pKa esto hace referencia al equilibrio de esta ecuación. Bien, y luego aquí tenemos el logaritmo de un ácido, ¿sí? El ácido que es Ha, el que tiene el hidrógeno es el ácido. Bien, este es el que tiene el hidrógeno. Entonces, este es el ácido y este sería la base conjugada, ¿sí? Que sería esta. Entonces, en el caso, para lo que nos importa esta ecuación, lo que más nos importa a nosotros dentro del medio interno va a ser el bicarbonato y el PCO2, o sea, el dióxido de carbono, ¿sí? Porque acuérdense que eso es lo que vamos a tener. El bicarbonato sería la base y el dióxido de carbono sería el ácido, ¿sí? El ácido. Entonces aquí yo voy a poner arriba el bicarbonato, que sería la base, ¿sí? Este sería HCO3, o sea, la concentración de HCO3, y abajo yo tendría que poner la PCO2, PCO2, ¿sí? Del dióxido de carbono. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo podría calcular el pH del medio interno, ¿sí? Entonces, esta ecuación simplemente el libro menciona para relacionar estos compuestos, ¿sí? Que van a estar relacionados dentro de este sistema de amortiguación. Bien, para no complicar demasiado, lo dejamos hasta ahí. Ahora, con respecto a otros sistemas de amortiguación, dijimos que el bicarbonato es el más importante cuantitativamente, pero hay otros. Uno de ellos es el fosfato, el sistema de amortiguador de iones
fosfato. Bien, este no es tan importante en el líquido extracelular porque no es tan abundante, pero sí es muy importante en los túbulos renales, principalmente en los túbulos renales y en la parte de los líquidos intracelulares, pero sobre todo en los túbulos renales, ¿sí? Entonces, recuerden que existe la amortiguación a través de ion fosfato. Y por otro lado está la amortiguación a través de proteínas, ¿sí? Muchas proteínas son amortiguadores muy, muy importantes. De hecho, que estos son los amortiguadores más importantes en general. El bicarbonato es el más importante cuantitativamente, ¿sí? Aquí cuantitativamente porque es el más abundante entre todos, es el que más hay dentro del líquido extracelular, pero si hablamos en general, las proteínas van a ser los amortiguadores más importantes y dentro de las proteínas, principalmente en el interior de las células, resalta la hemoglobina, ¿sí? Esta es la globina normal, esta es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es un amortiguador proteico muy, muy importante dentro de los eritrocitos y tienen capacidad de actuar de forma súper rápida para captar hidrógenos de forma temporal y volver a la normalidad el pH del medio, ¿sí? Entonces es muy importante estos otros sistemas de amortiguación, el de fosfato y el de las proteínas, ¿sí? Por lo menos tienen que saber citar. Bien, luego tenemos que mencionar un pequeño principio que se llama principio isohídrico. Básicamente, este principio se refiere a que todos estos sistemas que estamos mencionando, el sistema de amortiguación de la hemoglobina, de otras proteínas, el sistema de amortiguación del bicarbonato, del fosfato, que no veo por aquí, pero que también debería estar por ahí. Bueno, el bicarbonato y el fosfato y todo eso, todos esos sistemas, junto con el sistema respiratorio y los riñones, todos van a estar interactuando entre sí, ¿sí? Todos al mismo tiempo van a estar ejerciendo un efecto sobre el pH del organismo. Y ahí viene la importancia de esa ecuación. Aquí vemos la ecuación otra vez de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? Porque básicamente, por ejemplo, si el buffer de hemoglobina actúa de repente, por algún motivo, actúa y modifica el pH, esa modificación del pH a su vez va a afectar al buffer o al sistema respiratorio, al sistema urinario, a la parte del hígado, ¿sí? por los iones de amonio que ya vamos a ver, y va a afectar a los otros sistemas como el de bicarbonato, el del fosfato, a todos, ¿sí? Entonces, todos ellos se interactúan mutuamente, están interconectados y la interconexión de los sistemas amortiguadores se llama principio isohídrico y es muy importante para mantener la estabilidad del pH. Si uno falla, otro puede entrar y actuar y de hecho que todos pueden actuar al mismo tiempo para mantener el pH dentro de rangos normales. ¿Por qué? Porque si el pH sale de la normalidad, rápidamente nos puede llevar a la muerte. Por eso es que tenemos varios sistemas de seguridad que están actuando ahí. ¿Sí? Bien. El segundo nivel de seguridad o el segundo sistema de amortiguación sería el sistema respiratorio. El aparato respiratorio es la segunda línea de defensa porque controla los niveles de dióxido de carbono en el líquido extracelular, ¿sí? Si yo aumento la ventilación pulmonar, tengo aquí mis pulmones, imagínense que estos son los pulmones, ¿sí? Si yo aumento la ventilación pulmonar, comienzo a acelerar la respiración, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a eliminar más dióxido de carbono, ¿sí? Se elimina, sale, se expulsa CO2, ¿sí? Y eso lo que va a hacer finalmente es disminuir los iones de hidrógeno dentro del organismo, ¿sí? Disminuye
los niveles de hidrógeno dentro del organismo y eso aumenta el pH, o sea, hace que todo se vuelva más alcalino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy eliminando ácido, el dióxido de carbono es un ácido, ¿sí? Una molécula ácida. Bien, por el contrario, si yo tengo una disminución de la ventilación, ¿qué va a pasar en ese caso? Que el dióxido de carbono se va a acumular dentro de los tejidos, no se va a estar eliminando porque la ventilación disminuyó, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de ion hidrógeno dentro del líquido extracelular y por lo tanto disminuye el pH, ¿sí? Disminuye el pH, o sea, aquí hay acidosis, ¿sí? O sea, el medio se vuelve más ácido, más ácido. Entonces, por eso la respiración, el sistema respiratorio cumple un papel muy, muy importante dentro de la regulación de los trastornos ácido-básicos, ¿sí? La expiración pulmonar del dióxido de carbono va a equilibrar su producción metabólica. Este es lo normal, ¿sí? Si yo aumento la ventilación, fíjense que el cambio del pH también aumenta, ¿sí? El pH aumenta, se vuelve más alcalino. Si yo disminuyo la respiración, el pH disminuye, se vuelve más ácido, más ácido. Bien. Ahora, el aumento de la concentración de hidrógeno, ¿sí? El aumento de la concentración de hidrógeno, cuando hay acumulación, cuando hay una disminución de la ventilación, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la concentración de dióxido de carbono. Esto nosotros ya vimos en la clase de respiratorio. ¿Sí? Se acumula dióxido de carbono porque yo no estoy ventilando. El dióxido de carbono se une con agua, forma el ácido carbónico y luego esto se disocia en bicarbonato y en hidrógeno, ¿sí? Entonces, siempre un aumento de CO2 va a estar asociado a un aumento de iones de hidrógeno. Y los iones de hidrógeno van a actuar ante estos quimiorreceptores centrales, ¿sí? Que envían la señal a la zona del centro respiratorio, del grupo respiratorio dorsal, y esto a su vez van a enviar una señal a los músculos de la inspiración, ¿sí? Entonces el aumento de la concentración de hidrógeno lo que va a hacer es estimular la ventilación alveolar, aumenta la ventilación. ¿Para qué? Para tratar de eliminar este exceso de dióxido de carbono que está causando todo eso, ¿sí? Entonces esto sería un mecanismo de retroalimentación negativa. Es una retroalimentación negativa, porque al aumentar la ventilación va a disminuir el dióxido de carbono y se va a cortar el ciclo, ¿sí? Entonces, este control respiratorio actúa a los pocos minutos, tarda unos minutos en activarse y tiene una eficacia de entre el 50 y el 75% aproximadamente, ¿sí? Es relativamente rápido. Los amortiguadores son más rápidos, pero la regulación respiratoria actúa unos segundos o unos minutos después, ¿sí? Bien, y por eso es que vemos, esto es importante porque cuando vemos pacientes, por ejemplo, que tienen un deterioro de la función pulmonar, como un enfisema grave, por ejemplo, estos pacientes no pueden respirar normalmente y eso puede comprometer la ventilación y va a comprometer la ventilación y generalmente eso va a causar una acidosis porque disminuye la capacidad de eliminar el dióxido de carbono. Se llama acidosis respiratoria, ¿sí? En este caso, como el sistema respiratorio no está funcionando, el único mecanismo fisiológico para tratar de revertir eso serían los riñones, ¿sí? Este es el tercero. Los riñones son la tercera línea de defensa, pero a pesar de ser el tercero y el más tardío, son los más potentes para equilibrar el sistema ácido-base, ¿sí? Entonces, el control renal básicamente se basa en tres mecanismos, ¿sí? De vuelta, fíjense en este esquema de aquí. Este sería la luz del túbulo, aquí es donde está todo lo que va a ser eliminado por la orina,
y aquí estaría el líquido intersticial y luego por aquí algún capilar, ¿sí? Entonces, el sistema hace tres cosas. En primer lugar, de forma muy resumida, vamos a hablar detalladamente. Elimina iones de hidrógeno. Si yo tengo un exceso, si tengo una acidosis, lo que va a hacer es eliminar iones de hidrógeno, ¿sí? Eliminar por la orina los iones de hidrógeno, ¿sí? Elimina iones de hidrógeno. El segundo mecanismo es reabsorber el bicarbonato que se filtró. O sea, aquí desde el glomérulo se filtró iones de bicarbonato. El bicarbonato a mí me interesa mantener porque es un sistema, es un buffer muy, muy importante, un sistema amortiguador importante, entonces a mí me interesa reabsorber. Entonces, ese bicarbonato se va a reabsorber de manera indirecta a través de esta serie de reacciones. Fíjense aquí. Aquí está de vuelta el bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe hacia la sangre, ¿sí? Entonces este es el segundo sistema, reabsorción de bicarbonato que fue filtrado por el glomérulo. Y luego tenemos un tercer sistema o un tercer mecanismo que es la producción de nuevos iones de bicarbonato, pero bueno, esto es más entre comillas, vamos a ver enseguida a qué se refiere, ¿sí? Si yo secreto más hidrógeno de lo que filtro bicarbonato, generalmente voy a tener una pérdida de ácido. Generalmente estos tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces estos sistemas tienen que estar en equilibrio. Si yo elimino el hidrógeno, tengo que compensar con el bicarbonato. Todo tiene que estar en equilibrio. Si yo elimino más hidrógeno de bicarbonato, entonces voy a tener como una pérdida de ácidos que va a llevarme a una alcalosis, ¿sí? Si yo estoy reabsorbiendo demasiado dióxido de carbono y no estoy eliminando suficiente hidrógeno, lo mismo. O sea, perdón, si estoy filtrando demasiado dióxido, no estoy absorbiendo, ¿sí? Va a quedar una acumulación de ácido aquí que no tiene dióxido de carbono, que no tiene bicarbonato para contrarrestar, entonces aparece una acidosis. O sea, esto siempre tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Tiene que estar en equilibrio. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Con respecto al bicarbonato y al hidrógeno, el hidrógeno se secreta y el bicarbonato se reabsorbe. Y esto ocurre a lo largo de casi todo el sistema de túbulos renales, excepto la rama ascendente fina del asa de Henle, ¿sí? Y la rama descendente fina del asa de Henle. O sea, solamente en estas partes es que no se va a producir el control renal del sistema ácido básico. En todo el resto siempre hay o secreción de hidrógeno o absorción de bicarbonato. De bicarbonato. Esta imagen de cómo se filtra el bicarbonato, ¿sí? Esto hace referencia al bicarbonato, que se filtra 4.320 miliequivalentes por día y de eso se reabsorbe casi el 90% en el túbulo contorneado proximal, se vuelve a reabsorber, ¿sí? Casi un 10% en el túbulo, en el asa ascendente gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal, y luego en el túbulo colector aproximadamente 4,9 o 5% aproximadamente, ¿sí? Entonces, al final se excreta en la orina muy poquito de todo este bicarbonato que entró, la mayoría se va a reabsorber, ¿sí? En las distintas partes del túbulo, excepto en las ramas finas del asa de Henle, ¿sí? Y esto es lo que les decía, siempre tienen que estar en equilibrio. Por cada bicarbonato que yo reabsorbo, tengo que eliminar un hidrógeno. Tengo que eliminar un hidrógeno, ¿sí? Porque se supone que mi medio interno está en equilibrio. Si yo comienzo a absorber bicarbonato sin compensar, eso me va a llevar a un desequilibrio. Tengo que compensar eliminando un hidrógeno.
¿sí? La mayor parte ocurre aquí en el túbulo contorneado proximal y el mecanismo de absorción es, de bicarbonato siempre implica la secreción de hidrógeno porque tienen que estar en equilibrio. Bien, ahora, ¿cómo ocurre? En los túbulos proximales, aquí, la asa ascendente gruesa, esquema. Básicamente tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa, que está en la membrana vasolateral, ¿sí? Voy a marcar con el mismo color para que vean. Aquí, la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana contralateral, en la membrana vasolateral. ¿Qué es lo que hace? Hace su trabajo, lo de siempre, está bombeando sodio, ¿sí? Está bombeando sodio hacia afuera de la célula. Eso crea un déficit de sodio en el interior de la célula y por lo tanto aquí en el otro lado yo tengo un intercambiador de sodio con hidrógeno, ¿sí? El sodio entra siguiendo su gradiente por transporte activo secundario y al mismo tiempo yo aprovecho esta fuerza del sodio expulsar, mejor dicho, iones de hidrógeno, ¿sí? Estoy secretando iones de hidrógeno. Entonces, de esta manera se secreta utilizando el transporte activo secundario, ¿sí? Generado por la bomba de sodio ATPasa, que sería mi transporte activo primario. Bien, se absorbe sodio y se secreta ion hidrógeno. Bueno, ¿qué pasa con el bicarbonato que viene de arriba? Que se filtra, el bicarbonato se filtra por el glomérulo, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que este bicarbonato tiene que reabsorberse y se va a reabsorber de forma indirecta, ¿sí? Lo primero que pasa es que se une por cada bicarbonato que yo quiero reabsorber, necesito secretar iones de hidrógeno. ¿Por qué? Porque estos dos se tienen que unir para formar el ácido carbónico, luego el ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Lo que me importa es este. El dióxido de carbono es muy liposoluble, entonces tranquilamente ingresa dentro de la célula. Dentro de la célula está mi enzima anhidrasa carbónica que hace exactamente esta reacción, pero en sentido contrario. Dióxido de carbono más agua forma ácido carbónico y luego se secreta, se separa en iones de hidrógeno. Y aquí ya tengo mi bicarbonato, ¿sí? Este bicarbonato que estaba aquí prácticamente siguió este camino hasta llegar dentro de la célula, ¿sí? Y luego aquí va a ser reabsorbido a través de un intercambiador o de un cotransportador de bicarbonato y sodio, ¿sí? Siempre que yo quiero reabsorber un bicarbonato, necesito secretar un ion de hidrógeno. Por eso siempre van a estar en equilibrio, ¿sí? Siempre se mantiene ese equilibrio. Bien. Esto que veíamos aquí ocurre en las primeras partes del túbulo, en el túbulo contorneado proximal, asa ascendente gruesa de Henle y túbulo contorneado distal. Luego, aquí al final, en el túbulo colector, la absorción de bicarbonato es un poco diferente, ¿sí? En este caso, el ion hidrógeno se secreta mediante un transporte activo primario, ¿sí? En el caso de los túbulos distales y túbulos colectores, aquí yo voy a tener una bomba de protones que directamente por transporte activo primario va a estar bombeando iones de hidrógeno hacia la luz del túbulo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. También tenemos esta
bomba de hidrógeno que está haciendo el activo primario, está bombeando hidrógeno hacia la luz del túbulo, ¿sí? Bien, como es un transporte activo primario, la energía proviene directamente del ATP. Utiliza entonces bomba hidrógeno-potasio ATPasa y la bomba de hidrógeno ATPasa o simplemente bomba de protones también se le llama. ¿Sí? Acuérdense, por cada hidrógeno que yo secreto, voy a absorber un bicarbonato por ese mismo mecanismo que ya habíamos mencionado. Igual que este. Cada hidrógeno secretado se une a un bicarbonato y permite que se realice su absorción. Bien, esto ocurre en la parte final aquí, a nivel de los túbulos colectores. Y por más que sea solo un 5% del total de bicarbonato absorbido, sigue siendo este mecanismo muy, muy importante para formar orina con la máxima acidez posible, con una acidez de 4,5 de pH. ¿Sí? Por eso este mecanismo sigue siendo importante. Bien, ahora, ese tercer mecanismo que habíamos mencionado, lo de generar nuevo bicarbonato, en realidad no es un bicarbonato nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que si yo secreto más hidrógeno al líquido tubular de lo que absorbí bicarbonato, ¿sí? Ese exceso de hidrógeno, era así. Si yo secreto un hidrógeno, ese hidrógeno tiene que unirse a un bicarbonato y tiene que absorber un bicarbonato, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo secreto dos hidrógenos? Aquí para que se entienda mejor, ¿sí? Si yo secreto dos hidrógenos y aquí solo hay una molécula de bicarbonato, bueno, ¿qué va a pasar? Que uno de los hidrógenos se une al bicarbonato y permite su absorción y el otro hidrógeno, como ya no tengo bicarbonato para unirse a él, este hidrógeno extra se puede unir a otras sustancias que están en la luz del túbulo, ¿sí? Se puede unir a otras sustancias. Entre ellas tenemos el fosfato, por ejemplo, que es muy importante, el amortiguador fosfato es muy, muy, muy efectivo. Y básicamente lo que ocurre es lo que ven en esta imagen aquí. Por transporte activo se está secretando un fosfato, perdón, un hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno se va a unir a este ion fosfato que le voy a pintar de este color, ¿sí? Para formar el correspondiente ácido y esto va a ser eliminado hacia la orina. Bien. Ahora, lo importante es que ahí a mí me queda un bicarbonato que no está emparejado con este hidrógeno que se perdió, ¿sí? Entonces, básicamente esto me permite agregar un bicarbonato extra al, a la sangre sin unirse con este ion hidrógeno, ¿sí? A ver, les voy a mostrar en esta otra imagen que aparte del ion fosfato, también tenemos otro amortiguador que es la glutamina. Bueno, de la glutamina se generan estos iones de amonio. Y los iones de amonio, en este caso nuestro amortiguador va a ser el ion amonio, ¿sí? Que es este. Entonces, el ion amonio proviene de una proteína que se llama glutamina. Bien, generalmente a nivel del hígado y los riñones. Entonces, al llegar aquí a los riñones, la glutamina se disocia así y genera el amonio. El amonio es transportado hacia la luz del túbulo, ¿sí? Y luego el amonio se puede unir al hidrógeno, ¿sí? Para formar amoníaco y poder ser excretado, básicamente. Bien. Ok, entonces, la forma de cuantificar, digamos, cuánto de ácido y de base es excretado y reabsorbido a nivel renal, se puede realizar a través de una pequeña fórmula,
¿sí? La excreción neta es así, básicamente. Es la cantidad total de ácido que se excretó, ¿sí? Más, a esto le voy a sumar el ácido titulable, ¿sí? A ver. Aquí. Ácido, perdón. Aquí, este es el primero. El ácido titulable sería este. Bien, vamos a ponerle ácido titulable. Y a esto le voy a restar la cantidad de bicarbonato, HCO3. ¿Sí? Entonces, al hacer estos tres, al hacer esta simple operación aritmética, yo voy a tener la excreción neta de ácido. ¿Cuánto ácido en total yo estoy eliminando a nivel de los riñones? ¿Sí? Entonces, siempre, a ver, ¿esto para qué me sirve? Básicamente, la cantidad total de ácido, al final, ¿cuánto ácido se está eliminando por los riñones? La cantidad total de ácido que se elimina por los riñones, o sea, el resultado de esto siempre tiene que ser igual a la cantidad total de ácido que se está produciendo por las reacciones metabólicas de mi cuerpo. Lo que yo produzco por el metabolismo normal, estos se llaman ácidos no volátiles, ¿sí? Ácidos no volátiles. Si yo no elimino este ácido, se va a acumular en el organismo y va a causar una acidosis. Entonces, la cantidad de producción de ácidos no volátiles en el cuerpo siempre tiene que ser igual a la cantidad de ácido neto que yo estoy eliminando a través de los riñones, ¿sí? Entonces, si se acumula mucho ácido en el organismo, aparece una acidosis. Y si se está eliminando en exceso, aparece una alcalosis, ¿sí? Cuando hay una excreción de ácido muy abundante, básicamente. Bien, entonces, para ir terminando esta clase, básicamente la secreción tubular de hidrógeno se puede regular, ¿sí? De forma muy precisa para mantener siempre el equilibrio del pH del organismo. Y hay varios factores que pueden aumentar la secreción de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato, por consiguiente, y otros que pueden disminuir, ¿sí? Entonces, el aumento del generalmente aumenta la secreción de hidrógeno. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque si aumenta la PCO2, el organismo se vuelve muy ácido, muy ácido. El dióxido de carbono es ácido, ¿sí? Entonces los riñones lo que hacen es eliminar hidrógeno y reabsorber bicarbonato. ¿Y qué va a hacer el bicarbonato? El bicarbonato va a contrarrestar esa acidosis ese ácido que se está acumulando, ¿sí? Entonces, un aumento de PCO2 siempre aumenta la secreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato. Un aumento de los iones de hidrógeno, obviamente, va a hacer que los riñones comiencen a eliminar iones de hidrógeno. O una disminución del bicarbonato va a hacer que aumenten la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Para mantener el equilibrio. Esto es muy directo. Ahora, disminución del volumen del líquido extracelular. Esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, eh, pérdida de sangre o a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona se elimina mucho volumen de líquido extracelular. Lo que hacen los riñones es compensar aumentando la secreción de ion de hidrógeno y reabsorbiendo más bicarbonato. Aumento de angiotensina 2 y aldosterona, que estos tres están relacionados, ¿sí? Y luego también la hipopotasemia. La hipopotasemia lo que va a hacer es aumentar los niveles, bueno, del otro lado, lo que va a hacer es aumentar los niveles de hidrógeno del organismo y por lo tanto el riñón lo que va a hacer es expulsar ese exceso de hidrógeno, ¿sí? Para que tengan una idea, este es el riñón y aquí lo que está haciendo es
expulsar hidrógeno y al mismo tiempo reabsorber bicarbonato. ¿Sí? Si hay un exceso de hidrógeno, va a expulsar, va a eliminar hidrógeno. Si hay muy poco bicarbonato, va a reabsorber bicarbonato. Si hay mucho ácido, va a eliminar ácido. ¿Sí? Es relativamente fácil de deducir esto si es que hay una pregunta de selección múltiple. Pensando un poco con lógica, da para entender. Y lo contrario va a causar la reacción opuesta. Aquí está mi riñón. ¿Sí? Si yo tengo demasiado poco nivel de ácido, ¿sí? Entonces va a eliminar muy poco hidrógeno, ¿sí? Y va a reabsorber muy poquito bicarbonato, HCO3. ¿Bien? Aquí está eliminando mucho, reabsorbiendo mucho. Aquí está eliminando poco y reabsorbiendo poco, ¿sí? Estos son simplemente los opuestos. Entonces, estos sistemas son muy importantes la acidosis y durante la alcalosis, ¿sí? Durante la acidosis y alcalosis, que son enfermedades que ustedes van a estudiar un poco más adelante. Bien, ahora, finalmente, con respecto a estas dos enfermedades, para que tengan una idea solamente, ¿sí? La acidosis es cuando yo tengo un exceso de ácido, exceso de hidrógeno en el organismo y por lo tanto en el líquido del túbulo renal, ¿sí? Tengo un exceso de hidrógeno en los túbulos. Entonces, cuando yo tengo mucho hidrógeno aquí, ¿qué va a pasar? Que todo el bicarbonato que se filtra se va a unir al hidrógeno y se va a reabsorber. Entonces yo tengo una reabsorción completa de todo el bicarbonato que se filtra, porque tengo muchos iones de hidrógeno. Y los iones restantes, ¿sí? Porque aquí figura solo uno, pero imagínense que tengo muchos, ¿sí? Tengo muchos. Entonces, este se une con este y se reabsorbe. Y estos que quedan se van a unir a esos otros sistemas amortiguadores, como como el amonio o como el fosfato, principalmente el amonio, ¿sí? El amonio que se une aquí al hidrógeno para formar amoníaco y poder eliminar. Esto ocurre sobre todo en la acidosis crónica. En la acidosis crónica, entonces el paciente elimina muchos iones de hidrógeno. Estos se unen al ion amonio para formar amoníaco y este amoníaco se elimina por la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la acidosis? Fíjense, la acidosis es acumulación de ácido, ¿bien? Pero puede ser de dos tipos. La acidosis puede ser por culpa de un problema en los pulmones, que es la acidosis respiratoria, o por culpa de un problema de los riñones, que sería la acidosis metabólica, ¿sí? Si el problema está en los pulmones, aquí vamos a pintar de azul, acidosis respiratoria, el problema está en los pulmones. El paciente no puede respirar muy bien, no puede ventilar muy bien. ¿Y qué pasa? Se comienza a acumular dióxido de carbono, ¿sí? El problema es este. Acumula dióxido de carbono. Entonces el paciente va a tener un aumento de la PCO2. Un aumento marcado de la PCO2 me va a causar una acidosis, ¿sí? Como las CO2, el dióxido de carbono se tiene que eliminar por los pulmones, entonces si aumenta me indica que el problema está en los pulmones, es una acidosis respiratoria, ¿sí? Por otro lado, si el problema está en los riñones, ¿qué es lo que va a pasar en los riñones? Que básicamente el riñón no puede reabsorber suficiente bicarbonato. El riñón lo que hace es reabsorber bicarbonato, ¿sí? Entonces, el problema principal aquí es que yo voy a tener una disminución de la cantidad de bicarbonato que tengo en el organismo. Bien, entonces el problema está en el bicarbonato. Esto sería la acidosis metabólica, el problema está a nivel de los riñones. Acidosis respiratoria, el problema está a nivel de los pulmones, acumulación de dióxido de carbono. Estos son dos ejemplos de acidosis, ¿Qué es lo que hace el organismo? Compensar,
En el caso de la acidosis respiratoria, los riñones comienzan a aumentar la absorción de bicarbonato, ¿sí? Comienza a aumentar los niveles de protones y disminuye el pH. Esta es la definición de acidosis. Entonces, la compensación, la corrección que hace el riñón aquí es absorber más bicarbonato. Todo el bicarbonato, el 100% del bicarbonato se reabsorbe, ¿sí? En el caso de una acidosis metabólica, el riñón está fallando, entonces lo que va a compensar es el pulmón. El pulmón comienza a acelerar su respiración para tratar de eliminar todo el dióxido de carbono posible de forma que disminuya la PCO2. ¿Sí? Esta sería la compensación en caso de una acidosis. ¿Qué pasa en el caso de una alcalosis? Bueno, alcalosis es lo contrario. La alcalosis es básicamente un exceso de bicarbonato, ¿sí? Tengo demasiado bicarbonato. Y voy a tener digamos, una situación opuesta. La alcalosis también puede ser respiratoria o puede ser eh, metabólica, ¿sí? Si la alcalosis es respiratoria, el problema es que el paciente está respirando demasiado rápido, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que está hiperventilando porque tiene ansiedad o porque tiene efectos de algún fármaco o de alguna droga, está con una respiración muy acelerada, lo que va a pasar es que se elimina demasiado dióxido de carbono, entonces los niveles de dióxido de carbono disminuyen drásticamente y eso causa un exceso de bicarbonato en el organismo, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Qué hace el riñón para compensar? El riñón lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de bicarbonato, va a hacer que el bicarbonato sea eliminado por los riñones, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es que este exceso de bicarbonato, en vez de que sea absorbido, ¿sí? En vez de que sea absorbido, simplemente le voy a dejar correr y que sea eliminado por el organismo. Esa sería la compensación del riñón, ¿sí? Esta es la alcalosis respiratoria. Ahora, si el problema está en el riñón, entonces tenemos el otro escenario que sería la alcalosis metabólica, ¿sí? En la alcalosis metabólica, el problema es que tenemos un exceso de bicarbonato. El riñón está o bien está reabsorbiendo más de lo que debería, ¿sí? Entonces el problema está aquí. Hay un exceso de bicarbonato. Y lo que tiene que hacer el organismo es compensar eh, con el sistema respiratorio. Entonces la respiración comienza a hacerse más lenta, menos profunda, el paciente comienza a respirar menos. ¿Para qué? Para acumular dióxido de carbono y poder, digamos, acidificar un poco más el organismo y contrarrestar ese exceso de bicarbonato. ¿Sí? Bien, entonces, obviamente, esta parte de patología que vimos, estos últimos dos slides, ustedes van a profundizar muchísimo, muchísimo más el año que viene en fisiopatología y luego más adelante en clínica. Pero es simplemente para que entiendan que entender muy bien la regulación ácido básica del organismo es importante para comprender estos eventos que vamos a observar en un paciente con estas patologías, ¿sí? Las acidosis y las alcalosis. Bien, y con esto finalizamos la clase de hoy. Nos quedaron 10 minutitos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran aportar. Bien, entonces voy a proceder a llamar la lista y con eso ya quedarían liberados. A ver, un minutito. Día 17. Alan Ariel Mercado. Presente, doctor.
Bien. Alan Samuel Martínez. Alejandro Emanuel Balbuena. Presente. Alejandro Javier Díaz. Presente, profe. Alejandro Mauricio Jojot. Presente, doctor. Ailén Montserrat Marín. El presente, doctor. Bien. Benjamín de Jesús Pérez. Presente, doctor. Brisa Luana. Ella está conectada, doctor, pero está en el hospital y no, entonces no puede responder. Bueno, gracias por avisar. Camila Concepción Ruiz. Presente, doctor. Daniela Montserrat Mendoza. Presente, doctor. Diana Gabriela. Presente, doctor. Dulce Milagros Rolón. Presente, Edith. doctor. Dulce, muy bien. Edith Noelia Martínez. Presente, doctor. Bien. A ver. Mic on. Eduardo Antonio Arzamendia. Presente, doctor. Elías Samuel Silvero. Presente, doctor. Pilar Agustina Ferreira. Pilar no está. Gabriela Beatriz López. Gilberto Daniel Jojot. Presente, doctor. Joana Araceli González. Presente, doctor. Bien. Horacio Joaquín Park. Presente, doctor. Jazmín Anaí Cardoso. Presente. Jessica Montserrat Fleitas. Presente, doctor. Camila Magalí Rodas. Presente, doctor. Catrini Ketli. Presente. Margaret Diana Figueredo. Mario Gabriel Gamarra. Presente, doctor. Matías Ezequiel González. Presente, doctor. Mauricio Vázquez. Michelle Aramí. Presente. Michelle Ivanina Meyer. Presente, doctor. Naidelin Vanessa. Presente. Noelia Montserrat. Presente, doctor. Pamela Soledad Ojeda. Presente, doctor. Rita María Catalina. Ruth Beatriz Guillem. Presente, doctor. Samantha Analía Peralta. Sara Carmín Jiménez. Presente. Vanessa Villalba, sí. Sí, te escuché. Sara está. Stephanie Coelher. Presente, doctor. Uy. Estefanía Montserrat Pereira. Presente, doctor. Tamara Belén Benítez. Presente, doctor. Vanessa Jazmín Vázquez. Presente, doctor. Vanessa de Jesús Villagra. Presente, doctor. Víctor Antonio Jeremía. Presente, doctor. William Arturo Retamoso. Presente, doctor. Bien, a ver. Alan Samuel Martínez. A ver, presente. Pilar Agustina Ferreira. Gabriela Beatriz López. Margaret Dayana. Mauricio Vázquez. Rita María. Samantha Analía Peralta. Muy bien. Están liberados. Muchas gracias por la atención. Nos vemos dentro de 15 días más o menos. Chau, chau. Gracias, doctor. Chao, doctor. Gracias. Doctor.